Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Atrás y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Una vez más, como habíamos dicho ayer, Gabriel Pereira está junto con nosotros. Rodrigo, bueno, evidentemente estamos manejando este programa Charlando en Familia. Un saludo para la audiencia. Y también quiero aclararle el equipo que está detrás. Ah, claro. Porque muy bien si ponemos la cara, pero si no tenemos camarógrafos y sonidistas y puestas al aire. Hoy tenemos a todo el staff, está Valeria, está Nazarena con nosotros, que son parte importante de este equipo de trabajo, que sin ellos no podríamos hacer las cosas. Así que también reconocerlos. Y además de todo un montón de gente que no conozco, que la veo a la distancia. Por ejemplo, Marcelo Boucher, que en Radio América nos pone al aire. Esteban Morales, Raúl Delgado, que también nos están retransmitiendo en Apocalipsis Network, Jesús Arriaga, que nos transmite en Massachusetts, en Springfield, un montón de gente que trabaja para que nosotros podamos llegar hasta tu casa, hasta tu trabajo, hasta tu auto o al lugar que sea. Por la duda te volvemos a repetir. Nos podés escuchar, si estás en el Uruguay y estás en una M, Radio América 1450 en el dial. También Radio América tiene www.cx46.com, pero nosotros estamos saliendo por Charlando en Familia en Facebook y en YouTube, y por supuesto la cadena impresionante que tiene Apocalipsis Network, que está con sede en Orlando, pero retransmisoras en más de 40 lugares, 40 retransmisoras en distintos países. Estamos llegando al mundo latino, a muchísima gente. Y hoy tenemos nuevamente a Gabriel Pereira. ¿Cómo andas, Gabriel? Pero muy bien con ustedes, pasando un momento bien lindo. Bueno, y hoy vamos a tocar un tema en el cual Gabriel es un especialista, porque aparte de ser pastor, tú trabajaste como médico y tuviste un emprendimiento muy importante sobre el tema de las adicciones, fundamentalmente el tabaquismo. Sí. Pero hoy vamos a tocar el tema de las adicciones porque hay muchos que nos están escuchando que van a descubrir que son adictos no solamente, porque estamos hablando del cigarro, estamos hablando de las drogas, pero también a los medicamentos. Y de ese tema arrancá vos, Gabriel, que sos la autoridad. El tema de las adicciones es algo como que no hace mucho que comenzó a entenderse y a reconocer de que es parte de una enfermedad. Porque el tema de las adicciones tiene la complejidad de que el adicto se siente estigmatizado, cuando en realidad está respondiendo a algo que antes no sabía que era una enfermedad, como la diabetes, como la hipertensión. Entonces, mirándolo de afuera, nosotros lo vemos de una manera, lo etiquetamos, y eso, en lugar de ayudarlo, lo hunde más. Entonces, es un tema que se está comprendiendo más ahora. ¿Está bien? Entonces, el concepto de adicción parte de que es un proceso que supera la voluntad. Eso es una adicción. Mira, es todo proceso que supera la voluntad. ¿Qué quiere decir con esto? Que existe la voluntad en esas personas de querer salir, muchas veces, pero después cuando quieren intentarlo ven que se ven superados. Esa respuesta, yo dejo esto cuando quiero. No existe. No es así. Ahí va. Cuando se me da la gana lo voy a dejar. Entonces los familiares, los amigos, ya le dicen, vos no lo dejás porque no querés. Y la realidad que comenzamos a entender, más concretamente con el cigarro, que es donde yo más tiempo trabajé, es que no opera de esa manera. Tu cerebro ya comienza a operar bajo esas características que pueden ser materiales, como puede ser una sustancia o no, como puede ser la adicción al juego. No hay un producto químico, pero operan prácticamente de la misma manera. Quiero agregar también hoy una adicción nueva que ha surgido a los celulares. Tal cual.
Tal algo, cual. algo nuevo que se habla mucho de la adicción a las redes sociales, sobre todo al TikTok, al Facebook, al YouTube, al estar adicto a eso. Los juegos infantiles, los que los elaboran, saben perfectamente. Yo no me había dado cuenta hasta hace unos meses que me dijeron, mirá cómo es esto. El macaquito este tiene que adquirir tantas moneditas. Y es el proceso más o menos paralelo al de la timba, al del juego. Los niños se enloquecen por adquirir esto, entonces ellos saben, esta es la desgracia, los que elaboran esos juegos, que eso genera un perfil adictivo, que los niños se enloquecen sin saber por qué. Mira, qué bárbaro. Estaba leyendo un informe de las adicciones más populares, entre ellas, por lo menos este informe habla del alcohol, de las anfetaminas, del cannabis, de la benzodiazepina, ¿puede ser? Benzodiazepina. Ahí, ¿Qué es? El diazepam. A ver, el diazepam. El diazepam. Sencillito. El Valium. El Valium. No podemos decir nombres comerciales, pero igual. No, pero igual. Cannabis, cocaína, nicotina y Nicotina. y heroína. Nicotina. Es como que serían los más populares. Más populares, exactamente. Seguro. Yo creo que comienza el proceso de mucho tiempo atrás, por ejemplo, con el opio, que lleva cientos de años, en donde existían los fumadores de opio, que eran ambientes en donde se consumía con eso. Y después el tabaco sí que ganó un terreno muy grande, en el siglo XX principalmente, a tal punto de que entró a formar parte en la Segunda Guerra Mundial de la canasta familiar. O sea, el tabaco no es de una cuestión de muchos años, sino que el último siglo. El tabaco sí es de muchos años porque los Pero, indígenas lo manejaban, claro, los indígenas y se lo llevaron los españoles. Y los españoles lo pusieron en la realeza. Mirá. Eso es el proceso. Entonces comenzó en una élite a consumirse el tabaco en los altos círculos y después comenzó a bajar hasta el punto que después llegó, pero lo llevaron de España para allá, de América. De América, sale el tabaco, claro que sí. Y allá lo comienzan después a procesar, los indígenas le enseñaron a manejarlo y después ese fue un poquito el proceso. Después entró a consumirse, vieron que era un negocio muy grande y bueno. ¿Podemos decir que las adicciones siempre tienen alguna connotación negativa sobre nuestro físico como médico? Y yo te diría como que un gran porcentaje hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, hay una adicción al ejercicio, a la actividad física. Eso es una adicción. ¿Una adicción también? Es gente que, por ejemplo, bueno, Álvaro es un tremendo corredor. No, 3 veces por semana, una claro, horita. Está Nada bien. más. Claro, pero yo tengo compañeros que comenzaron y después con lluvia, tormenta, tornado, no, yo no. tienen que salir porque no pueden. No soy adicto, qué bueno. Porque eso genera una liberación de endorfinas y eso genera un estímulo y sin ese estímulo se le hace difícil sobrellevar el día. Entonces vos decís, ¿y esto es bueno o es malo? Y a esta gente que yo conozco físicamente les vino muy bien, bajaron de peso, los ayudó, cancelaron la alimentación, que era también otra adicción, y los ayudó mucho. Pero después está todo el resto, la mayoría de las veces te diría que sí, que tiene una connotación negativa. Te voy a hacer una pregunta que es muy importante. Vos me mencionaste la comida. Se llama, alguien me dijo la adicción a las harinas. Claro. ¿También es adicción? Claro, es adicción principalmente los hidratos, los hidratos de carbono. La gente que engorda. Y no le sirve otra cosa más que el hidrato de carbono. Por ejemplo, le das una proteína o le das una fruta y no lo satisface. No es comer harina. Hay adicciones también que tienen que ver, voy a hablar de 3 bebidas: el café, sí, el té y el mate. Para el Río Platense. Uruguayo, ¿no? Incorporé el mate por ejemplificar 3 adicciones yo conozco personas que, por ejemplo, si no toman mate le duele la cabeza. Sí. Seguro. Tal cual es así. Eso es un síndrome de abstinencia, en cierta manera.
que hace que cuando vos ese producto, que también es cafeína y mateína, no lo tenés. Eso es propio de acá. Por ejemplo, el café lo tenés en otros países, sí, Brasil, Centroamérica, Puerto Rico. Nos están escuchando ahora. Y lo toman muy concentrado. Sí, violento. Y allá, por ejemplo, en la tarde, mi hermano, toman el té. Los mineros toman el té, pero negro como si fuera un café. Ajá. Todo el mundo toma té. Sí, los mineros. En lugar de llevarse la jarra café, llaman de té, pero es. Entonces, también, esos son productos que contienen sustancias adictivas, ¿sabes? Por eso lo necesitan. Después el cuerpo se acostumbra a funcionar bajo ese efecto y cuando no lo tienen, trabajan a media máquina. ¿Qué pasa con las medicaciones que no están dadas por los doctores, en el caso tuyo, de gente que se acostumbra, mira, tenés un dolor de muela, ampicilina 500, no va al médico y ya le recetó un medicamento que de pronto puede tener contradicciones con su propio organismo? Sí. Y hay una cantidad de gente que está adictos a las farmacias, que van y se compran las cosas y la pregunta es, ¿te lo recetó algún médico? No, me lo dijo fulano de tal que para esto me va bien esto, para el estómago me va lo otro, y hay una adicción a los medicamentos también. Sí, es como un comportamiento negativo hacia, eso es muy cierto. Hay mucha gente que está polimedicada por su propia cuenta y eso hace que no se pueda, por eso se ha regularizado mucho la venta de los medicamentos. Si en Estados Unidos no podés comprar ningún medicamento si no tenés receta médica. Acá todavía hay una cantidad de medicamentos que los podés dar, ¿no? Es más, en Estados Unidos, si no me equivoco, podés conseguir psicofármacos libres, pero antibióticos no. Ah, sí, tenés razón. Antibióticos no. Seguro, porque eso necesita receta. A mí lo que me llamó en Estados Unidos la atención, por ejemplo, que yo para el dolor de cabeza a veces tomo ibuprofeno y a veces tomo ibuprofeno 600, en Estados Unidos lo máximo 200. Ahí va. Sí, que te venden. Sí, Claro. me dijo, si querés 600 tenés que ir a un médico para que te lo recete. Claro. Y acá es libre. Te tomabas 3 pastillas. No. Pero ciertamente ahí vos te encontrás el proceso de adicción, lo que genera el individuo por tener esas cosas. Eso mismo. Ahí va. Y si no lo tienen se desesperan. Exacto. Le cambia el carácter, Claro. todo. Es por eso es que se les hace como de modo compulsiva la necesidad de adquirir ese producto. Y llega a extremos, ¿no, verdad? Que después, Bueno, mi padre murió de efisema pulmonar, fumaba 3 paquetes de cigarro La Paz Suave y se murió de efisema pulmonar. Claro que sí. Y él me decía, no, lo que pasa, mira Churchill. ¿Te viste que Churchill hasta el final de su vida estaba con su puro, fumando? Y dice, si Churchill tenía como 80 años y fumaba, yo voy a seguir, y así se murió mi padre. Claro. Por efisema pulmonar. Exacto. Es todo un tema del cigarro. Hoy el cigarro que está en el tapete de nuestra sociedad uruguaya, que todo el mundo hoy habla por las nuevas medidas que ha puesto el gobierno con las nuevas reglamentaciones, con el cambio de la cajilla, ¿no? Que tanto se está hablando y sobre el contrabando. No está bueno, no es un tema político. No, pero sacamos el tema político. Sacás el tema político. Sí. Creo que se considera que la gestión más importante de Tabaré Vázquez como presidente fue pionero casi en el mundo de impulsar, claro, él era médico, oncólogo. Sabía perfectamente las consecuencias. Pero la actitud que tuvo fue excelente, de todo reconocimiento mundial acerca de regulación en marco de lo que es la venta y el consumo de eso. Todo el mundo se saca sombrero, pero yo creo que fue más que nada también propio de alguien que conocía lo que estaba, pero después se implementaron, por ejemplo, se hizo un convenio marco donde los presidentes tenían que firmar y responsabilizarse, eso fuimos a varios congresos, de impulsar y llevar a cabo esas medidas. Muchos presidentes no se animaron a hacerlo porque tenían que confrontarse
con el imperio de las tabacaleras. Claro, tiene un poder muy grande. Pero aparte de eso, en estos días, por ejemplo, acá en el Uruguay se ha generado un conflicto porque hay una petición para hacerlo con papel liviano y no cartón. ¿Puede influenciar tanto el hecho de cómo sea la tapa? Porque hoy justamente estaba escuchando que de la misma forma que se pidió a un grupo científico sobre el tema del COVID, que también se acudiera a esa gente para que digan si es a favor de fumar o no, el tipo de caja, si es blanda o es dura. Y se van analizando cada vez más todos los productos, pero lo que sí es un tema aún es todo lo que ingresa al organismo bajo forma de combustión. Ah, mira. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando vos inhalás, por ejemplo, unas pitadas del cigarro, de promedio entran unas 3.000 sustancias químicas por pitada. ¿3.000? Seguro. De las cuales cientos de ellas, o 200, más o menos estudiadas, ahora no sé, ya hace un tiempito ya que abandoné la profesión, tenían características oncológicas. Entonces, esos productos entran en función de la combustión. Por eso, el tema que creo que fue, a mi juicio, en muchos casos muy mal informado en muchos aspectos, fue el tema de la marihuana, en donde se le restó, porque en realidad de lo que se estudia el cigarro es mucho más peligroso. Pero, ¿más peligroso que la marihuana? Sí. Pero lo que está comprobado, se estudió mucho el cigarro, se estudió años. Lo que pasa que las estadísticas, justo estaba viendo el informe, se habla de 8 millones de personas que mueren anualmente por tabaquismo. Sí, mató más gente que las dos guerras mundiales juntas, sumado a todos los muertos por accidente de tránsito, sumado a la suma de todos los muertos de todas las drogas juntas. El cigarro mata a el 50% de las personas que lo consumen. El 50% de las personas que fuman mueren a causa de una afección vinculada al cigarro, ya sea pulmonar, cardiovascular, oncológica. Que ahí hay que aclarar también la condición de dos casos, ¿no? El activo y el pasivo. El activo y el pasivo, muy buena pregunta, porque el pasivo el pasivo es el que no fuma pero vive con un ambiente de fumadores. Vamos a aclararlo porque algunos dicen ¿qué significa? De los estudios que se hicieron, llega casi a tener cerca del 30% de las probabilidades de enfermarse igual que el activo. Es un montón. Te estás comiendo un garrón, o sea, como que de 20 cigarros es como que te fumaras 7. Bueno, de hecho creo que el Uruguay ha cambiado mucho y como decías vos, una de las prohibiciones que hizo el gobierno Tabaré era que no se podía fumar en lugares cerrados. Y otro punto que tenemos que sacarnos del sombrero como uruguayos, que en otros países no se dio, una vez que se implementaron esas medidas, fue que la sociedad respondió de modo excelente. Sí. Un solo lugar que se opuso a un comercio solo y no tuvo suerte. O sea, el resto de la sociedad fue un ejemplo en el modo en el que respondió, sin problema ninguno. Hoy con el correr del tiempo vamos a decir que no ves en ningún bar, no ves en ningún lugar fumando. Si alguien quiere fumar, sale afuera y vuelve a entrar. Lo aclaro porque nos miran gente de otros países y no lo saben, pero es una realidad uruguaya que lo ves constante. Sí. En los medios de transporte tampoco se fuman. O sea, eso ha ayudado muchísimo. Mucho. De criterios científicos, en la adicción operan 3 puntos, que es bueno saberlo, en el comportamiento de la persona. Uno está dado por el proceso activo mismo de la sustancia. En el caso de la nicotina, que tiene un poder adictivo, por ejemplo, superior al de la cocaína. ¿Ah, sí? Sí, la nicotina supera a la cocaína en capacidad adictiva. Mira. Se le hace más fácil al cocainómano soltar la cocaína que al fumador soltar el cigarro.
Eso es por la capacidad adictiva que varía de sustancia a sustancia. El otro gran punto que hace al consumo está dado por las asociaciones. Por ejemplo, termino de comer y fumo, voy manejando y fumo. Es un punto que tenemos. Estoy nervioso y fumo. Estoy nervioso y fumo. Y es al revés, ¿no? Me levanto y tengo que seguro. Ese es un tema de asociaciones. Y el tercer punto está dado por la estabilidad emocional. Entonces esos tres puntos inciden mucho en lo que es el consumo y nosotros los tenemos que manejar cuando manejamos un adicto, pues la mayoría de las veces el adicto, por ejemplo, un adicto de 2 cajas, el 90% tiene problemas psiquiátricos. Oh, mira. Entonces vos tenés que entender de que estás confrontándote con alguien que tiene o una depresión importante, una ansiedad muy grande, porque el cigarro tiene efectos antidepresivos y ansiolíticos. Quiere decir, te baja por unos minutos la ansiedad, de verdad. Entonces, hay mucha complejidad, no me quiero meter porque si no voy a aburrir a la gente. Metete. Hay mucho tema de por medio que influye muchísimo. Y lamentablemente hay mucha gente sufriendo de esto. Pero brutal. En España llegó a tener, yo no sé ahora, pero casi el 50% de la población con consumo. Yo fui a un congreso allá y el médico, que es uno de los mejores en tabaquismo en el mundo, fue una jornada que fui para allá, decía, a mí me da vergüenza decir, pero ese 50% no es allá afuera en el bar, no, es adentro del hospital. ¿Adentro del hospital? Adentro del hospital. Entonces es un problema muy serio, bueno, es un tema cultural, que los españoles, viste, que salen mucho todos los días y son de mucha pachanga. Sí, en el ambiente deportivo, porque yo sé que muchos cuadros no admiten que se fumen ni nada de eso, pero, y en algunos se le permite alguna cosita. Seguro. Pero eso afecta también la capacidad pulmonar. Respiratoria, sí, sí. No, es todo un tema, todo el efecto del cigarro a nivel respiratorio. Y con respecto a sexos, hombres y mujeres, claro, acá hay una diferencia de países, ¿no? Pero generalmente, ¿está mitad y mitad o es más preponderancia del hombre o de la mujer? No sé, que tú lo has estudiado por lo menos acá en el Uruguay. Claro, en sí lo que estamos viendo un poquito es un consumo bajó mucho en Uruguay, una vez que se implementaron las medidas, pero después hubo un repique porque la juventud está fumando mucho. ¿Ah, sí? Sí, pensé que había menguado. No, Estela me lo hizo, mi esposa me lo hizo saber el otro día. Los jóvenes están fumando mucho. Cuando van a los boliches y eso, usted fuma mucho. Mucha mujer fuma y a la mujer se le hace difícil porque va asociado el cigarro a la reducción de peso. Entonces dejan de fumar, hay un porcentaje muy alto que suben 10 kilos de pique y la mujer esa vuelve por no subir de peso. Entonces son temas lindos para charlarlos, porque a veces porque me lo han dado como excusa. Dejé de fumar y ahora estoy engordando. Es decir, el problema es la ansiedad, que no fue resuelta. Y la ansiedad, pues entonces se le hace muy difícil a la mujer, a diferencia del hombre, que tener panza no le importa mucho. No sé. Todo el mundo respire hondo, guarden las barrigas. Sí, obviamente la estética influye muchísimo. Claro, la mujer mucho más. Pero claro que sí, comienzan a fumar y bajan de kilo porque comen menos. Porque no necesitan. Le voy a decir a mi esposa entonces. Si me escucha me mata. No, este es un dato que no lo podemos dar mucho. Algo que en vez de... no lo escuche. Ya sé entonces cómo voy a manejar los kilitos. Sí, pero está estudiado y vos conocés del tema y sabés que esa realidad afecta muchísimo. Lo que sí queremos invitarte, porque hoy jueves todos tenemos reuniones, ¿verdad, Gabriel? ¿Vos tenés reunión hoy? Sí, tenemos reunión allá en Garibaldi 2077, Gina Martínez Martínez, a las 20 horas. Nosotros, reunión de inmigrantes 19:30, pero recuerden, están invitados también los que no son inmigrantes, aunque tengamos nuestras raíces inmigrantes. Hoy a las 19:30 horas. ¿Y Rodrigo?
En caso mío, invitarte para 19:30, Camino a la Paloma 2010 en el Cerro de Montevideo, y también en 8 de octubre 27:67 en el mismo horario, Rodé Cecilia Terechea te va a estar esperando con nuestras reuniones que son habituales. Si querés ayudarnos en este programa para seguir mejorando, para estar perfeccionando y de alguna manera que nuestras emisiones sigan mejor, queremos agradecerle a todos los que van por HabitatNet en la cuenta 1904 de HabitatNet. Nos ayudan para que podamos no solo cubrir los costos, sino que de a poquito seguir mejorando en todo esto de la edición. Los que nos miran internacionalmente tenemos dos formas que nos pueden ayudar. Los que están en Puerto Rico tenemos ATH Móvil, que el número es 787-214-7143. 787-214-7143, ATH Móvil. Y para los que no están en otras partes del mundo, nos pueden colaborar con nosotros a través de una cuenta en PayPal, que es paypal.me// como le digas al símbolo, Álvaro de Castro 49. Esas son las formas en que colaboras con nosotros. Vamos a un corte. Vamos a tener. Se nos fue el tiempo. Quédate porque vamos a orar por todos los que se identifican, que dijo yo tengo esta adicción, yo tengo esta otra. Vamos a orar para que Dios rompa todas esas cadenas y sobre todo que puedas quedar libre de todo tipo de adicciones. Pero vamos a un corte de este programa de Charlando en Familia. Inicio de espacio publicitario. Con el tiempo de la pandemia todo cambió. Estamos en nuevos tiempos. Así que escuchate esta canción que dice así. Con las 5 piedras el rey David avanzó a enfrentar al gigante con audacia y sin temor. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat. La esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat. La esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Con los 5 ministerios la iglesia vencerá a conquistar la tierra y vencer a la maldad. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Fin de espacio publicitario. Charlando en Familia. Y continuamos con la segunda parte de Charlando en Familia sobre un tema que estamos tocando, las adicciones. Y ahora vamos a llevarlo a un punto de vista porque tenemos una gran audiencia que son cristianos.
Y me he encontrado con estas situaciones. En la Biblia no me habla nada de fumar cigarro, ni aparece la prohibición de consumir cocaína, ni marihuana. ¿Qué opinas vos sobre la gente que dice, bueno, tranquilo, como no dice la Biblia, vamos a darle? Pero dice que el Espíritu Santo es espíritu de dominio propio. Ahí está. Entonces, cuando nos confrontamos con la incapacidad nuestra, natural, de manejar, porque no nos da el dominio propio para vencer eso, tenemos que saber de que el Señor adentro nuestro sí puede. Entonces este es un punto que un poquito lo compartan ustedes también, pero es un tema muy bueno. Mira, quiero compartir que yo fumé hasta los 33 años de edad, hasta prácticamente 2 meses después de haber recibido a Jesucristo como Salvador. Yo recibo al Señor el 10 de marzo del 82 y yo creo que por allá, por mayo, dejé de fumar. Y lo que me hizo pensar sobre el tema del cigarro fue lo siguiente. Cuando yo iba a un casamiento, en una iglesia, supongamos, católica, yo fumaba y todos tiran el cigarrito en la puerta. Y después entran. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre entrar fumando en un templo. Sea la iglesia católica, sea un lugar musulmán. ¿Por qué? Porque se supone que es el templo donde habita la presencia de Dios o se invoca a Dios. Entonces, cuando yo estaba leyendo la Biblia, voy a un pasaje en el cual Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esa palabra templo me hizo vincular, mientras yo estaba leyendo la Biblia, estaba fumando un cigarro. Estaba fumando un cigarro y pensando en esto. Y entonces yo dije, si yo voy a un casamiento y yo tiro el cigarro en la puerta, y acá yo ahora soy templo del Espíritu Santo, yo tendría que dejar de fumar. Mirá. Y entonces te cuento, como a modo de testimonio, cómo fue que yo dejé de fumar. Yo estaba en una crisis económica, pero el cigarro no lo dejaba. Hoy día sale como 150 pesos un paquete de cigarro, pero yo ni lo tenía. Y yo seguía fumándome mi paquetito de cigarro Nevada, me acuerdo. Nevada. Entonces, yo recuerdo que mi actitud fue, bueno, está bien, tendría que dejar de fumar. Y después, por supuesto, conocía que el cigarro se te endurecen las arterias. Mi padre había muerto de enfisema pulmonar, o sea, yo viendo a mi padre que muere ahogado y sin embargo yo fumando. Entonces hice un acto muy especial, me compré el paquetito de Nevada que me costó dinero y entonces lo abrí y uno por uno agarré los cigarros y los rompí. Y le dije, Señor, entiendo que soy templo del Espíritu Santo, no puedo estar atentando contra el templo porque yo ahora soy templo y no me quiero enfermar, no quiero tener esto, así que ahora voy a poner una cosa. Yo pongo mi voluntad, ahora Dios ayúdame en la otra, que fue lo que lo puse en la mano del Señor. Y bueno, a los 3-4 días, un ataque de garganta de esos que me mataba. Me mataba. ¿Qué voy a fumar? ¿Viste? Porque cuando tenés un ataque de garganta de esos que la angina, estaba todo rojo, dije, bueno, está. Y ahí entendió que pasé 4 o 5 días y dije, no fumé ningún cigarro. Pero me tocaba la salida de los viernes con nuestros amigos que vos conociste, Rodrigo, que fumaban todos, como la gran mayoría fumaban, eran murciélagos fumando. Y me dije, la gran prueba hoy es el viernes de noche. Y bueno, me acuerdo que cuando empezaron a fumar, empecé a toser porque todavía no había salido de mi situación. Y ahí un gran amigo, el gordo Hugo, dijo, Álvaro está con problema de garganta, vamos a abstenernos de fumar, como buenos amigos no fumar. Que bueno, la zafé de esta. Pero ya la otra semana yo estaba bien, y ahí alguien le había dicho que estaba yendo a una iglesia. Me dice, decime una cosa, ¿fue la iglesia por lo cual dejaste de fumar o algo? Porque yo me di cuenta que ahora estás bien de la garganta y no estás fumando. Y bueno, ahí entendí que les tuve que explicar que sí, que yo había entendido no porque la iglesia me lo impusiera, sino que yo entendí que era templo del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, nunca más fumé un cigarro y no pretendo ser un fumador pasivo porque cuando yo veo que hay alguien que está, por ejemplo, en Estados Unidos en un restaurante fumando, yo pido irme para otra mesa porque me cambia el gusto de las cosas. Claro. ¿Viste? Cuando vos saliste de eso parece que te afecta mucho más, ¿no? Claro que sí. Quiero decir 2 cosas. La primera, conozco mucha gente que han dejado el cigarro de la noche a la mañana. Sí, que claro. los trató y lograron.
como también conozco otras personas que han hecho un proceso de ir dejando lentamente, ¿no? Sí. Porque hay veces que me encuentro con personas que, claro, pasan por ese proceso y dicen, ay, si a Dios me lo sacó a mí, te lo tiene que sacar a vos de la noche a la mañana. Y hay gente que necesita un proceso de pasar, de consumir, por ejemplo, una cajilla de cigarros con 20 cigarros a ir menguando de a poquito, ¿no? Tal cual. Me imagino que... Es así. Hay una diversidad de pacientes, entonces tienen características diferentes por las cosas que opinan. Por ejemplo, alguien con una inestabilidad emocional se le hace más difícil que aquel que está sin problemas. Alguien que perdió un trabajo, perdió un familiar, ese le está exigiendo mucho. Entonces, creo que hay que respetar eso mucho. Lo otro que creo que, sabiéndose ahora un poquito más acerca del tema, lo otro que les animamos un poquito también a transmitir, que hay muchas policlínicas que ayudan a esto. Más allá de lo que, ahora yo me quiero detener un poquito, lo que dijo Álvaro, nosotros lo hemos visto mucho en la iglesia, de verdad. ¿Está bien? Que yo ahí no me meto más que... para transmitir un poquito, animarlos a que dejen. Pero me he dado cuenta de que es significativa la ayuda de Dios, de verdad. Gente que fumaba mucho y que al poco tiempo algo pasa que no quieren más con el cigarro. Eso es una realidad. Y eso es bueno transmitirlo, porque en lo que capaz que nosotros no podemos, como en otras cosas, manejarlo porque no tenemos la fuerza, saber de que esas cosas de verdad, en las manos del Señor funcionan de otra manera. Sí, quería también otra cosa que es el perjuicio económico que trae. Ni que hablar. Te lo voy a dar con números reales. Que hablar. Me pasó una charla en el lugar donde mi trabajo. Una persona viene conmigo, yo sabía que fumaba mucho, o sea, fumaba una cajilla por día, 20 cigarros por día. Y me dice, ay, me quiero comprar una zapatilla de una marca determinada y con lo que gano no puedo, nunca puedo. Y le digo, decime una cosa, ¿cuántos cigarros fumas? Y yo fumo una cajilla por día. En el precio actual uruguayo son 190 pesos. 190 pesos, sí, recién lo estuve averiguando, porque no es que lo sepa, sino que entré en internet a averiguarlo porque no lo sabía. Así que una cajilla por día, haciéndolo por 30 días, significan 5.700 pesos uruguayos. O sea, $142 al precio actual. Esos son valores uruguayos, no sé lo que pueda pasar en otros países, pero hablo del Uruguay. Y le digo, mira, si vos no fumás un mes, te comprás la zapatilla de la marca que quieras. Le hago este número. No sé, que la muchacha quedó descolocada diciendo, tenés razón. Entonces, hay un perjuicio económico impresionante para la gente que está sumergida en esa adicción, porque no dejan de ser $140 acá. Al mes, 1.400, que yo una vez se lo dije, deja de fumar 5 años y te compras un auto. Claro. ¿Sabes que lo tenemos un poco como táctica muchas veces? Hacerle a la gente que aparte esa plata para después verlo, por ejemplo, se compra una computadora o algo y que vean, porque tienen que objetivarlo eso. Si vos le decís nada, pero de repente vos ves y uno se compra un auto. Entonces venía y decía, hubo datos, esto te hablo de unos añitos atrás, entonces hizo una valoración lo que significaba el costo para el Estado. Ah, sí, de la repercusión que tiene. La laboral. No, laboral y de la salud. Medicamentos. Y de medicamentos, salud. Claro, ahí va. Entonces, el ingreso para el Estado anual por concepto de impuestos era de $100 millones al Estado. Pero el Estado perdía 200 millones por ausentismo laboral y por enfermedades. O sea, para que veas o cómo perjudica, en donde el negocio acá es para las tabacaleras. Es que en realidad cuando haces la cuenta y lo multiplicás, ese número que te dije, lo multiplicás por 12, que es en el año a una cajilla por día, estás hablando de $1.680 en un año. Es muchísima plata. Claro. Es muchísima plata
Claro, son 100 millones que le entraban al Estado. ¿Qué es lo que pasa? Por eso hubo oposición, o sea, inconveniencia en muchos países, porque esa plata bajo forma de impuesto al Estado le entra muy rápida. Claro. Claro. Es como que de golpe el Estado recibe 100 millones de dólares por impuesto. Después lo otro que perdés, lo perdés un poquito más paulatinamente, pero eso es muy tentador. Entonces, todos son temas muy interesantes con las que... Pero es muy bueno valorar la parte económica. Sí, sí. Individual de la persona, sí, ¿no? de la persona. Vos fíjate que se enferma, por ejemplo, y el ingreso se le reduce más. Se reduce, sí, claro. Ni te digo nada que si se muere, que se mueren muchos de un matrimonio, de una familia, que el hombre fallezca tempranamente, ya se ve reducido. Vos tocaste el tema del cáncer, está muy ligado al cigarro, ¿no? Absolutamente, el cáncer de pulmón en un porcentaje altísimo es el tipo de cáncer que se da, un adenocarcinoma, se ve casi específicamente en los fumadores. Y aparte de eso, yo te voy a soltar un temita, que esto es bueno. En medio, no es bueno, yo no soy de asustar a los pacientes, no entro por la parte mala. Claro, sí, sí, por la económica no, podés hablar. Claro, lo otro no, porque genera mucha ansiedad, claro, mucha angustia, pero ya te digo, en el momento, nosotros tenemos que hacer una placa anual, máximo cada 2 años, a los fumadores, que eso no se hace. El fumador eso lo niega, ¿así? Porque quiere negar la enfermedad, entonces no se le va a ir a hacer una placa, ¿viste? Muchos médicos a su vez desconocen esto, por eso se transformó casi en una especialidad. Que yo voy a agarrar una bronca bárbara que otros médicos, 5 años, no es... Si en la plaquita te surgió una manchita, la manchita negra esa que... te cambió la vida y cambió la vida de tu familia. Claro. No hay de nada. Entonces tenés muchas chances de que eso aparezca. Y una vez que apareció, te diría que casi no tenés chances de salir. Entonces no es para asustar, sino para ver una realidad que es la que nosotros vemos como médicos. Te voy a hacer una placa, mira, ¿sabes que apareció esto? No le podemos decir, mira, sabes que esto significa que te vas a morir. Pero entra todo un proceso, ¿viste? Que, o sea, a veces está bueno saber, ¿viste? Porque la gente minimiza, no se va a ir a estudiar. Entonces es una realidad, ¿viste? Entiendo todo lo demás, el perjuicio en muchos aspectos, pero es mucho. Nosotros teníamos una tía que el esposo fumaba mucho y un día se empezó a sentir mal de los pulmones y le hicieron una placa y le dio de fumadora pero grande, y era la pasiva. Y también yo recuerdo casos de familiares nuestros que los hijos le han dicho al padre: tú no nos querés porque te estás suicidando, y ha sido muy importante. Ese niño que le enseñaron en la escuela eso y después se lo transmite al padre o a la madre que fuma y lo toca por la parte del sentimiento. Si me querés, sí, deja de fumar porque te vas a morir muy temprano. Tal cual. Muchas mujeres fumadoras han ido a la consulta no porque ellas quieren, sino porque mi hijo está sufriendo. ¿Y afecta mucho la parte, por ejemplo, maternal, la mujer que fuma, la maternidad? ¿Afecta, por ejemplo, al feto? Sí, afecta, ¿no? En bajo peso. Nacen con bajo peso. Nacen con bajo peso. Sí, porque es un problema arterial. No, eso sí. Pero lo otro que se demostró y lo vimos, la cantidad de muertes prematuras en bebitos que nacían en apartamentos todos cerrados, donde fumaba el papá y la mamá, cantidad de niños aumentó brutalmente. Se comenzó a estudiar. En invierno, visto todo, morían los bebitos de muerte prematura por el cigarro de los padres. Sí, sí, por eso no es solo el activo, porque a veces decís, bueno, estás en mi vida, claro, yo hago mi vida y lo demás, sino cuando estás afectando a tu entorno, a tu gente querida, ¿no? Sí. Es una realidad que, como decimos vos, son de esas drogas permitidas. Totalmente. Porque se hace una gran lucha contra
la cocaína, contra la pasta base, contra la heroína, pero el cigarro sigue siendo una droga totalmente legalizada. No se equipara la muerte de cocaína con la de cigarro. Ahora, vos estuviste tocando un tema que es muy importante, que es la parte de la afección mental o espiritual o anímica en la persona que consume. Entonces, ¿hay una solución en buscar la base de todo esto, que es el problema de la ansiedad, de sus problemas neuropsiquiátricos, de todo ese tipo de temas, atacar primero esa parte antes que el vicio en sí? Sí, ¿Cómo sí. la ves eso? O sea, vos decís una persona fumadora que venga con procesos de ansiedad. Claro. Como, claro, sí, lo tenés que... Nosotros hacemos muchas veces primeramente la derivación con especialistas, te digo desde el punto de vista médico. Sí, médico, sí, nos interesa mucho. Seguro, primero para lograr una estabilidad en ese aspecto con medicamentos y después comenzamos el manejo. Ahora lo que tenemos de gran beneficio es que surgieron productos que nos ayudaron mucho al manejo del tabaquismo, 2 productos principalmente que nos ayudaron mucho a que la gente pudiera abandonarlo con más facilidad. Pero necesitamos a esas personas ayudarlas a corregir primero esos factores y después exigirles o pedirles que den los pasos que tienen que dar. Ahora, un tema muy importante, sé que te has especializado mucho en el tema tabaquismo, pero hoy tocamos el tema de las personas que se transforman en adictos a las medicaciones sin haber sido recetados por los médicos. Y yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando hoy a través de Apocalipsis Network a nivel internacional, que nos están escuchando a través de Charlando en Familia, en Facebook y en YouTube, en 1450 en el dial, en Radio América o en www.cx46.com, que todo esto le está llegando a mucha gente que es muy común. Bueno, toma, no vayas al médico, yo te doy esta medicación. Y cuando quiere acordar, se transformó en un adicto a una determinada medicación, que le pasa lo mismo que la injerencia de las infusiones del té, del café, del mate, que si no tomo este medicamento, sin ser recetado, me dan dolores de cabeza. No, sí, lo que existe en eso que vos decís, que es verdad, es con los ansiolíticos. Ansiolíticos, exacto. Con los ansiolíticos, sí. Y dentro de los ansiolíticos hay un espectro grande, hay 4 o 5 de ellos que yo directamente dejé de usarlos porque después no lo pueden sacar. Ah, no lo puedes sacar también. Sí. Se transforma en un vicio eso. Se transforma, no, son muy adictivos, seguro. Yo me acuerdo en la época que estudiábamos con mi esposa, con Estela, que en aquella época, me falta tiempo para estudiar, no te preocupes, tomate Mardinán. Claro. Sí, y entonces te quedas toda la noche estudiando. No, sí, todo ese tipo para estudiantes. Esos serán estimulantes. Estimulantes eran, ¿no? Esos serán estimulantes, seguro que sí. Una época tenés razón. Sí, sí, en la época nuestra que estudiábamos. Claro, se quedaban toda la noche. Toda la noche estudiando y después quedabas bloqueado porque el otro día después te quedabas dormido en el examen. Y lo peor de todo es que eran unas luces cuando estaban comprendiendo, pero después, de haber estudiado, a las pocas horas se habían olvidado todos los conocimientos. Todo lo que estudiabas. Tenía un efecto muy estimulante, pero no te colaboraba nada con tu memoria. Entonces terminaba no dándole efecto. Sí, eso pasó mucho. Y sigue pasando, mirá que sigue pasando, ¿no? Date esos medicamentos, tomate este mezclado con café, o tomátelo esto con otro y te estimula. Eran las anfetaminas comenzaron ¿no? operando de esa manera. Todo un temita con eso, pero los ansiolíticos sí tienen una capacidad adictiva muy pesada. Ahora la Biblia dice que la ciencia fue creada por Dios, entonces yo siempre confío en que cuando tenemos unos problemas, sí, primeramente oramos a Dios, pero tenemos que consultar con las personas idóneas en la materia. Yo creo que este es un punto muy importante porque hay como cierta reticencia y como una negación porque soy cristiano, sí, ¿no? Sí. O como falta de fe. Sí, como decir, ¿dónde está el Dios? No ¿Dónde crees está un Dios la que fe? te puede. Y siempre te mencionan, pero fíjate que aquel Dios obró y te sacó la adicción y no todos actuamos de la misma manera, ¿no? Y yo te voy a decir algo que la gente capaz que no entiende. El agua está dentro de la categoría de un medicamento. Está en el farmanuario, que estudiamos las sustancias que son
medicinales, el agua es un medicamento. Entonces, bueno, deja de tomar agua. Uy, esto sí que está fuerte. Claro que sí. Seguro por tomar agua te podés salvar. Por tomar agua podés mejorar muchas de tus condiciones. Entonces está dentro de la categoría de un fármaco, que a veces tenés que salir de eso. Están bíblicamente los árboles medicinales, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿No, verdad? Al lado y al otro del, ¿no? Del lado del río que sale del altar de Dios, eso. Los árboles y los frutos. Seguro. Entonces, yo creo que hay que sacar esos prejuicios. A veces los pastores me parece que son los que se equivocan. No sé qué opinas vos, Álvaro. Claro, les falta, mira, yo acudo mucho. No tenés fe. No, pero yo acudo, por ejemplo, tú tenés también un gran conocimiento de Papatián. Sí. Yo cada tanto para pastores y todo invito Está a bueno. que venga Papatián. Muy bueno, Jorge. Jorge Papatián, que es un médico cristiano, que nos viene a hablar, por ejemplo, de uno de los temas que tocamos, la parte adictiva a las comidas. Seguro. Y él viene con un cinturón, con un centímetro, y dice, todos los que tengan más de determinado, candidatos a 2x3 problemas cardíacos, diabetes, de todo tipo de cosas, y anda con eso y todos nos asustamos, y viene de vuelta con el centímetro. Porque ese es un problema de la adicción a la salida, como estamos hablando. De la adicción. Otra adicción que es muy, muy común, que pasa desapercibida, pero que se aprovechan mucho en los comercios, es las compras compulsivas. Las compras compulsivas es extremadamente adictiva. Gente que compra de modo compulsivo acumuladores de cosas que no van a usar, y eso tiene un perfil adictivo. Igual creo que a nivel de iglesia el cigarro debe ser los que más se señala. Sí. O sea, porque las otras adicciones, bueno, pasan. Sí. Pero vos ves a una persona que entra en la iglesia y le sentís el olor, o sabes, y como que ya automáticamente se señala. Y yo siempre les digo algo en la congregación, porque si bien no, como estamos hablando hoy, no es bueno fumar y eso, pero hay que acordarse que tal vez no sea lo más prioritario que Dios tenga que tratar con la persona. Sí, tenés razón. A veces esa persona en realidad, es cierto. Dios está tratando con un odio profundo que él tiene. Que necesita sacar eso primero. Sacar eso antes que el cigarro. Pero en la iglesia, ¿qué hacemos? Claro. Vemos que este fuma, este tiene que cambiar, tiene que cambiar. Es más, capaz que fuma por esa situación. Por esa misma situación. Claro. Exacto, pero viste como que como es tan notorio, porque lo sentís en la vestimenta, sí. Es como que se señala muchísimo más, y creo que a veces nos olvidamos de que Dios nos ve íntegramente y a veces considera... Creo que dentro de la misma, no es lo mismo, pero ahora que decir, creo que el otro punto que se golpea mucho, no vamos a entrar, es la sexualidad. También, sí. Son las dos estigmas. Es exacto, como que... ¿No te parece? Sí, tal cual. Cuando hay un montón de cosas que necesitamos ser tratados por Dios y que necesitamos esa ayuda divina. Pero nos quedan los últimos 2 minutos y medio de este programa. Obviamente queremos hacer una oración por aquellas personas que hoy se sienten que están adictas a cosas y que, como decía, en el fondo de su mente dicen, yo lo dejo cuando quieren, pero cuando prueban 2 o 3 días saben que terminan en la misma. Sí, capaz que es bueno que sepan lo siguiente. Los que operan bajo estas acciones tienen una carga muy grande de culpabilidad. Y esa culpabilidad opera en contra, te hace sentir muy mal. Entonces tenés que saber de que, sea cual sea tu condición, el Señor a vos te ama. Te quiere quitar esas cargas de culpa y quiere hacerte sentir bien para que esto que estamos charlando vos lo puedas superar de la mejor manera. ¿Está bien? No es para señalizar ni nada, sino para saber de que esta condición el Señor te puede sacar. Pero Él no quiere que cargues esa mochila de culpa cuando son cosas que capaz que vos personalmente no podés, pero Dios puede. ¿Está bien? Señor, bendecimos todo esto y declaramos que sobre todas las cosas que las personas se sientan atadas de un modo u otro, en su adicción, en su comportamiento compulsivo, Señor, vos estás acá para ayudar. Bendecir
y romper esas cadenas. Declaro, Señor mío, de que esas cadenas son rotas y todo, pon atención en esto, el esfuerzo. Yo te animo a que te determines a cancelar esto pidiéndole al Señor, pero que vos des un paso acorde a esa demanda, porque Dios va a respaldar el paso que vos des. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de irnos, recordar, hoy Gabriel te puede ir a visitar a la iglesia. Sí, cómo no. Hoy jueves, ¿en qué horario estás? A las 8 de la noche, a las 20 horas, sí, en Garibaldi 2077. Cantidad de adictos van para allá. Sí, tengo una banda. Son todos bien recibidos, una banda. No importa cuál adicción sea, te vamos a ver. Las puertas siempre están abiertas. Y nosotros inmigrantes, hoy a las 19:30, Lorenzo Carnelli 1070, entre Durazno e Isla de Flores. ¿Y Rodrigo? Y en el caso mío, invitarte para Camino a la Paloma 2010 a partir de las 19:30 horas y en el mismo horario, el 8 de octubre, 27:67. Bueno, y ya, Gabriel, ya quedamos, ya te estamos invitando para que vengas el viernes. Tocaste un tema muy importante. Vamos a tocar el tema de la culpabilidad. La que no la quiere nadie. La culpa no la quiere nadie, pero vamos a tocar ese tema el viernes, ¿está bien? Dale. Perfecto. Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue. Pero ¿qué tenemos que decir? Que mañana, a estas mismas horas, charlando en familia.